correspondiente a la continuación de la deuda soberana, de la deuda pública que empezamos en el mes pasado. Esto, en el mes de diciembre no voy a dar ninguna charla por las fechas, porque como me corresponde siempre a final de mes, pues es justo la época de Navidades y ya no puedo darla. O sea que hasta enero no volveré. Bueno, los que intervenís al principio del mes, sí. Sí. De todas formas, sobre la deuda pública voy a hablar en enero, otra vez. Pero ya voy a hablar no solo del hecho de la deuda pública, sino de la teoría cuantitativa del dinero para saber cómo influye también en la financiación de la administración pública, porque es que en realidad estamos hablando de la deuda pública y es la financiación del Estado lo que realmente nos está interesando. Cosa importantísima, teniendo en cuenta que el sistema económico en el que vivimos es un sistema económico que se rige por los mercados privados de empresas y consumidores y productores, etcétera, etcétera, pero el Estado tiene una función importante como ya vimos el otro día y seguiremos recordando. El siglo XIX en España es un siglo maldito, claramente maldito. O sea, yo creo que el siglo de la historia de España, peor. Cuando los 8 siglos que estuvieron los árabes era mucho mejor económicamente que no el siglo XIX. Digo económicamente porque fijaros que he titulado, y aquí he puesto, en la deuda soberana en España y la política en el siglo XIX, porque la política del siglo XIX es la que va a trastornar toda la vivencia, la convivencia y posiblemente, y eso tenemos que ser conscientes, que posiblemente se jugó el hecho de Estado y de nación. Pudo llegar a desaparecer España en el siglo XIX. Si comparamos todos los hechos que ocurrieron, podemos ver que España en el siglo XIX prácticamente estuvo al borde del colapso. Bien, yo sigo poniendo esto porque me importa muchísimo cuál es el problema de la formación o del conocimiento, de las teorías del conocimiento, en cómo influyen en las actividades, teniendo en cuenta tanto en la casilla de la derecha de conocimientos y luego en bueno, al revés, la de la derecha de vuestra y la izquierda la de los proyectos que existían. Entonces, aquí es donde vamos primero, qué es lo que los españoles querían hacer, los españoles y los europeos, porque en realidad la historia de España del siglo XIX es una historia europea. Así como dijimos, hay países, o sea, España estuvo a punto de desaparecer como Estado, pues en Europa desaparecieron bastantes estados. O sea, como consecuencia del imperialismo napoleónico que vino a trastornar totalmente toda la vida de Europa. También es verdad que a partir del siglo XIX el sistema europeo cambia radicalmente. Se hunde el antiguo régimen y no se hunde el antiguo régimen en España, se hunde el antiguo régimen en toda Europa. Y se hunde como consecuencia de la Revolución Francesa y del imperio de Napoleón. Y eso, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los objetivos que los ciudadanos o los españoles vamos a tener o querer tener? Y vamos a tener las confrontaciones de qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado y qué tipo de convivencia vamos a querer o no vamos a querer. Y ese es el conflicto de todo el siglo XIX. Pero ya digo que eso no era solo español, sino era también totalmente europeo. Hoy día se está hablando ayer hizo unas declaraciones Draghi que las ha publicado y parece ser que estamos en una situación un tanto parecida hoy en día en Europa con respecto a la posibilidad de futuro de Europa como
continente autónomo. Digo autónomo por decir algo, porque o sea, la situación en la que estamos viviendo ahora también es una situación totalmente de transformación y de movimiento. Hay quien dice que estaríamos viviendo un nuevo renacimiento en Europa. Bueno, eso son teorías. En cualquier caso, sabemos que lo que importa son cuáles son los hechos, cuáles son las acciones de los hombres que intervienen en toda esa época, porque son los hechos, lo que se hace, no son las teorías y las filosofías lo importante es qué es lo que se hace. Los hechos, la filosofía y las ideologías y las teorías van a influir, pero lo importante son los hechos, porque los hechos son los que van a dar lugar a la realidad social que va a derivarse. Bien, esto es recordar un poco lo del otro día. Ya estábamos hablando de la gran diferencia entre la deuda pública, decíamos que veníamos de deuda soberana del siglo XVI, siglo XV, con los reyes católicos, siglo XVI, deuda dinástica. Luego después ya en el siglo XVIII podemos empezar a hablar de deuda pública porque ya la Ilustración va a ir creando un Estado con una administración y con unos sistemas financieros de gestión pública que puede ya hablarse de Estado, de un Estado como país de futuro. Aunque todavía seguimos estando en el siglo XVIII, seguíamos estando en el antiguo régimen, pero sí, ya estaba consolidado la idea de Estado. Y el cuarto es cuando hablábamos de deuda nacional, es que cuando ya se ha constituido un Estado y ya no importa solo la financiación o los sistemas económicos y el desarrollo social del país desde el punto de vista del Estado, sino que interviene totalmente toda la sociedad. Y es deuda nacional porque hay deuda pública y deuda privada. Y entonces, cuando hay deuda pública y deuda privada, podemos hablar de deuda nacional. Bien, este otro recordatorio era cuáles eran las funciones del Estado, según vimos que era lo que había dicho Jovellanos. Dice, ¿cuáles son las funciones del Estado? Pues primero, la función es establecer unas buenas leyes. En el siglo XVIII, Jovellanos se partía del hecho de una monarquía absoluta y de un despotismo ilustrado, pero él está hablando que ese despotismo ilustrado era el responsable de las buenas leyes. Las buenas luces, dice, ¿cuál es la política del Estado? Lo primero es que en su Estado haya una buena educación y una buena sanidad y una buena sociedad. Es decir, que esa es función también del Estado, el colaborar para que eso ocurra. Y luego lo último, buenos auxilios. Y ahí estaba todas las obras, las infraestructuras, que no son, las infraestructuras son de todo el Estado, ya no son solo del gobierno, pero sino que es de todo el país, pero el que está desarrollando las infraestructuras es el Estado como el sujeto que pone en marcha las infraestructuras. Esto, si lo vemos ahora con lo de la DANA, pues cuál ha sido responsabilidad de la DANA. La responsabilidad de la DANA ha sido la climatología, pero la responsabilidad ha sido del Estado español, que no ha construido las infraestructuras suficientes para que el agua no circulase como estaba circulando y no se construyesen las viviendas donde se han construido, etcétera. O sea, quiere decirse que aquí no vale decir que ha sido de este ministro, del otro, del otro. Ha sido responsabilidad del Estado, todo el Estado. Cuando gobernaban unos, cuando gobernaban otros y cuando no gobernaba nadie. Y eso es importante saberlo. Para evitar la dana pública, la próxima, porque es que lo de la Dana, si habéis leído los periódicos, ya en 1780, es decir, siglo XVIII, ya hay documentación de que ocurrió una Dana exactamente igual que la de hoy. Y desde 1780, cada 30, 40 años está ocurriendo. Y dice, desde 1780 nadie se ha preocupado en hacer eso.
se hizo algo que fue lo de Valencia, cuando el cauce del Turia se desvió y se sacó de Valencia, y eso tenía que haber continuado haciéndose con la parte de la albufera y demás. Eso parece ser que existía un proyecto dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Turia, o no sé cuál se fue. Es que las confederaciones, cada río importante tiene una confederación que es una administración, precisamente cuando estamos hablando de buenos auxilios, dice, es una institución dentro del Estado que se encarga de vigilar esas cosas. Bien, también esto recuerdo, volver a recordar de cuáles son las funciones, o sea, digo las funciones, las actividades que dan posibilidad a la existencia de un Estado con una administración pública para que el Estado siga funcionando y disponer. ¿Cuál? La primera fuente de ingresos que tiene el Estado son los impuestos que cobra a cada uno de los ciudadanos o cada una de las empresas privadas, pero de la cual se va a nutrir el Estado, las instituciones públicas para financiarse. Luego después la otra fórmula es la creación de dinero y es la emisión de billetes y de eso. Esto lo vamos a ver que, bueno, ya lo hemos hablado, fue precisamente en el siglo XVIII cuando se empieza a crear, cuando se crea el Banco San Carlos y cuando se crean los primeros billetes. Es decir, es cuando empieza a funcionar la responsabilidad del Estado en la creación del dinero. Luego también otra fórmula que han utilizado ya desde el tiempo de los Reyes Católicos era la venta de patrimonio o de derechos impositivos, que se las vendían y había particulares que luego pues, los. Otra fórmula era la inflación. Decíamos que otra forma pero esto ya que posiblemente en enero, cuando hable de la teoría cuantitativa del dinero, se quedará más claro. Cuando hay inflación, el Estado, la administración pública, está ganando dinero. Es un impuesto que se llama un impuesto, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, es un impuesto, es como si fuera un impuesto, porque al subir el valor de las cosas, aplicando los mismos impuestos sobre un valor mayor, el Estado está cobrando más dinero. Por tanto, es un tipo de impuesto especial cuando se produce la inflación. Luego está la incautación, expropiación, que lo vamos a ver hoy pues, por ejemplo, con lo de los planes de desamortización, cómo se va a hacer. Y por último, la emisión de deuda pública, que ya vimos el otro día cómo era, que era emitir títulos, que la gente los compraba y y se le pagaba, por tener ese título, se le pagaba unos intereses anuales. Bueno, ya lo vimos, podía ser deuda pública, como eran los juros desde el tiempo de los reyes católicos. La amortizable es pero, la perpetua es que nunca se devuelve el principal que había puesto el acreedor, el que compraba los títulos, pero la amortizable sí, porque el Estado ya pone una fecha de amortización, puede ser 5, 10 o un año inclusive. Esto hoy día no existe deuda perpetua, existe solo deuda amortizable y además con unas fechas características, porque el tipo de interés es muy diferente cuando es a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo. La deuda avalista, eso se utilizó durante el siglo XVI, fundamentalmente Felipe II es el que la utilizaba, y es que cuando pedía un préstamo para dar garantía de que iba a devolver el préstamo, les daba títulos de deuda al acreedor, al prestamista. Deuda consignada, bueno, es la que está registrada toda y todos sabemos cuánto es. Y luego esa es la deuda a largo plazo. Y luego la deuda flexible es cuando el Estado pide préstamos sin emitir títulos de deuda. O sea,
es simplemente un préstamo normal y corriente como cualquier otro, los que pedimos los. Bien, el siglo XIX hay que contemplarlo con toda una serie de episodios importantísimos. Yo lo he dividido en 6 fases aquí, pues cogiendo ahí los historiadores de las bibliografías, pues cada uno ha puesto sus fases. Yo vamos, lo he reducido a estas 6 y con eso es como vamos a ver todo en toda la charla de hoy. En el siglo XIX empezamos con la fase primera, que es consecuencia de las guerras finiseculares del siglo XVIII, cuando desde Carlos III y Carlos IV emprenden una serie de guerras desde 1793 a 1802. Luego está la Guerra de la Independencia, 1808-1814, y yo pongo que es cuando se produce el estado de bancarrota absoluta, porque durante la Guerra de la Independencia hubo 2 estados en España. Estaba el estado el napoleónico y el estado patriótico, o sea, de las juntas patrióticas. En la fase cuarta es cuando ya empieza, no, perdón, antes estaba la tercera, la deuda pública entre 1814 y 1833. 1833 es cuando muere Fernando VII y este periodo es un periodo, digamos, de guerra civil continuada. La guerra de la independencia también se puede considerar que es una guerra civil. La guerra de la independencia, hay 2 estados en España porque hay dos, los afrancesados y los de las juntas. O sea, quiere decirse que era una guerra civil. En la fase tercera, durante 1814 y 1833, hay también guerras civiles. O sea, prácticamente es una guerra civil permanente entre los absolutistas y los liberales. Fernando VII está en guerra, o sea, con los liberales, los liberales están en guerra con Fernando VII. Y eso hasta 1833, que se muere Fernando VII. En la fase cuarta hay dos, bueno, en cuanto a la deuda pública, hay 2 intentos imposibles de arreglo, que ya lo vamos a ver cuál, pero viene ya en la época en que ya se ha implantado el liberalismo, pero estamos en guerra civil con los carlistas. O sea, quiere decirse carlistas y liberales están en guerra civil. Y durante ese tiempo es cuando se produce, vamos, este tiempo, esta fase y en la quinta igual, pues, la cuarta y la quinta son los 2 intentos de arreglar, de ir arreglando todo eso. Empieza los gobiernos de los generales, como vamos a verlo después, y cómo dura todo este tiempo. Hasta la fase quinta, desde el arreglo de la deuda pública que hace Bravo Murillo, que además se llama Juan Bravo. O sea, es otro Juan Bravo que tenemos en España. Juan Bravo, el de los comuneros, y Juan Bravo Murillo, porque es el que va a arreglar por primera vez todo el tema y va a tomar en serio lo de la deuda pública. Sin embargo, terminaríamos cuando ya en el periodo, en la fase sexta, es cuando se produce la Revolución del 68, se quita a Isabel II, se quiere traer a Amadeo de Saboya, se mata a Prim y viene la República y hasta que es 1874, que viene la Restauración, pues es lo que todo ese periodo va a ser importante. Pero desde el 74 en adelante, pues el siglo lo vamos a acabar con el fin de las últimas guerras coloniales, o sea, contra de Cuba, de la independencia colombiana. O sea, como se ve así a simple vista, podemos decir que estamos en guerra permanente durante todo el siglo XIX. Bien, bueno, la deuda pública aquí, también lo vimos el otro día, como durante este periodo hasta 1851, que es cuando entra Juan Bravo, pues se ve que Bravo Murillo, vamos, Juan Bravo Murillo, que la deuda pública había subido de una forma escandalosa. Bien, pues en la primera fase, eh, recordando un poco, también ya esto ya se ha hablado y además se ha hablado en otras charlas aquí o en la tertulia también, y esto es sobre el periodo este
el final de Carlos III y con las guerras, las guerras que emprenden contra Inglaterra y contra Francia, porque primero emprende las guerras contra Inglaterra aliándose con Francia y también es cuando trata, o sea, es cuando se ayuda para conquistar, que es cuando se vuelve a recuperar esto Menorca, era, ¿no? ¿Eh? Y Florida y otras, vamos, algunas posesiones que había perdido durante la guerra de sucesión. Carlos III recupera, pero a base de las guerras contra Inglaterra. Luego después, en el Tratado de Versalles, se consigue la independencia porque la independencia de Estados Unidos, digo, la independencia de Estados Unidos porque España favorece, o sea, se alía con Francia para que los Estados Unidos sean independientes. Y ahí también nos costó la guerra esa. Que luego después los Estados Unidos no se acuerdan de eso. Cuando hablan, no saben que nosotros apoyamos a las 13 estados que consiguieron la independencia allí y lo hicimos con soldados y con financiación. O sea, nosotros pagamos para que Estados Unidos fuera independiente. Luego después eso nos vamos a encontrar que cuando estalla la revolución, y ese sería el tercer punto, cuando estalla la revolución francesa, pues Carlos IV queda aquí, bueno, como todos los estados europeos, quedan totalmente asustados por qué es lo que estaba pasando con la revolución francesa y entonces entramos en guerra contra Francia. Pero volvemos otra vez a aliarnos con Francia y ya con Napoleón y todo esto y es cuando tenemos la batalla de Trafalgar y todo esto, o sea que todo ese periodo vemos cómo toda la política en este periodo es todo de guerras continuas. Las guerras ya lo decíamos el otro día, que las guerras hay que pagarlas. Y el que no tiene dinero para pagar la guerra, la pierde. O sea, quien gana no solo tiene que tener ejércitos, sino tiene que tener financiación para pagar a los ejércitos, los ejércitos y los armamentos, etcétera. Esto es saber que una guerra como la de Ucrania tiene una influencia importante en toda la economía. Pues una de las cosas, por ejemplo, es que el gas natural que nosotros comprábamos a Rusia antes de la guerra de Ucrania nos costaba, me parece que era, no sé si 20 o 200, no me acuerdo. Y ahora se ha multiplicado por dos, porque hay que comprárselo a Estados Unidos pues, y hay que comprar gas licuado. Con lo cual, quiere decirse que si, todo el gas que compramos antes de la guerra de Ucrania se ha multiplicado por dos en el precio. Esto es lo que nos ha producido pues, este descalabro en el que estamos ahora mismo. Todavía además no sabemos en qué situación va a acabar Europa con esta guerra. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que las guerras son muy caras y con unas consecuencias fatales independientemente de las debidas. Bueno, aquí he puesto ahí esa tabla en la que se ven los ingresos ordinarios, es los que cobraba el Estado de impuestos o de ventas de patrimonio. Y los gastos totales es la segunda columna y ya vemos que en todo este periodo, ya desde incluso 1791-93, había más gastos totales que ingresos ordinarios. Luego esa diferencia es con la que había que endeudarse. El porcentaje de ese endeudamiento vemos que en aquel primer periodo es de 5,8%, es decir, los gastos sobre los ingresos es el 5,8, la diferencia, perdón, entre gastos e ingresos es el 5,8, pero luego vemos cómo sube en el 94-96 con la guerra, como decíamos, las guerras de Estados Unidos contra Inglaterra, pues era el 29,3 y luego en 1797-99, cuando ya estamos en plena guerra total, fíjate, el 136,8%. O sea, quiere decirse que solo teníamos la mitad, vamos, menos de la mitad para poder pagar con los impuestos, poder pagar los gastos del Estado.
1801, 1803 vemos que es el 51,7, teníamos que cobrar, o sea, era la mitad del presupuesto se cubría con gastos y la mitad con deuda pública. Y hasta 1805, 1807, que es cuando la guerra contra Inglaterra otra vez, aliados con Francia, pues era el 95,9. Es decir, pues ya vemos que todo ese periodo, antes de la Revolución, ese periodo primero que yo he dividido, pues se va incrementando la deuda. Entonces, todo este periodo, que desde Carlos III hasta la llegada, hasta antes de que llegase Napoleón a entrar aquí, que es, pues hay una deuda pública, es consecuencia de la herencia, es una herencia que recibe España de deuda pública como consecuencia de la etapa ilustrada de los Borbones, tanto de Carlos III como de Carlos IV. Está calificada como la quiebra fiscal de la monarquía absoluta. O sea, esto nos está demostrando ya la quiebra fiscal de la monarquía absoluta, con lo cual será la causa del hundimiento del antiguo régimen. Es importante tener esto en cuenta, la quiebra de la monarquía absoluta, porque todos siempre hablamos de los cambios políticos como constitución, no constitución, independencia, no independencia, y fijaros, todos esos que son sistemas políticos, pero los sistemas políticos no se hunden digamos, por la ideología o por la filosofía que ese sistema tiene, sino se hunden como consecuencia de la mala gestión económica y financiera del Estado. El Estado quiebra por culpa de su actuación, no por culpa de la filosofía. Esto yo, los economistas, lo discutimos mucho contra los políticos, porque ellos dicen que lo importante es la ideología, los objetivos, no. Lo importante es saber qué es lo que hacen las personas y si miden y calibran cuál es la dimensión del hecho en el que se han metido, porque si no sabes cómo administrar tu casa, difícilmente vas a tener una ideología, ni una filosofía, ni una teoría política, ni siquiera teoría social. Es decir, hay que yo esto lo tengo, vamos, esto lo hablaré más veces. Creo que el gran problema que tenemos hoy en día los europeos es que tenemos un sistema social que se llama economía del bienestar y no hemos calibrado ni medido lo que nos cuesta la economía del bienestar y cómo se financia la economía del bienestar. El otro día en una discusión estaba diciendo la economía de bienestar en España. Luego me lo han discutido y me lo discuten y me lo discutirá todo el mundo que quiera. Pero eso son opiniones. La economía del bienestar se ha conseguido en Europa gracias a la lucha sindical, que ha conseguido unos salarios importantes. ¿Pero a costa de qué? Pues a costa de importar los bienes y servicios de los países subdesarrollados. Son los sindicatos los que han mantenido en subdesarrollo a los países subdesarrollados, para que nosotros vivamos con una economía del bienestar. Es la teoría de la dependencia, porque es que en América del Sur, digo en América del Sur, porque una vez dije en América y me dijeron, no, es que yo también soy de América, soy de Chile. Claro, es que todo el mundo dice América, parece que son los de Estados Unidos, no, en América es todo. Y entonces, en la teoría de la dependencia, que es una teoría que surgió en Brasil en el siglo XX, a principios del siglo XX, en el que se habla de esto precisamente, que es la economía del bienestar de los países desarrollados se ha conseguido a costa de las importaciones, o sea, del mercado internacional con los países subdesarrollados. En 1808 la deuda se estimaba en 7.194 millones de reales de vellón.
y había crecido entre 1788 y 1808 al 6,4% anual. Un crecimiento anual es un crecimiento acumulativo. Quiere decirse que el primer año sube el 4% y el segundo año, si sube el 4%, es de lo anterior más el 4% el 6,4% del año anterior. Quiere decirse que se va acumulando. Y esto llegaríamos a que en 1849, Bravo Murillo, que es cuando hace los estudios para hacer para arreglar el tema de la deuda pública, había evaluado que estaba en 12.531 millones de reales. Pues mira, de 7.000 en tiempos en 1808, que ya había subido con respecto a lo que, como hemos visto desde el tiempo de Carlos III, pues de 7.000 hasta 12.500, pues en ese periodo de tiempo que son 50 años, menos de 50 años, pues había subido casi al doble, ¿no? Esto es lo que nos da idea de la quiebra de esa monarquía absoluta. La segunda fase, que es la que va, es la de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, son 6 años, 7 años, porque es que terminó, parece que era final de años. Tenemos la Guerra de la Independencia y hay dos gobiernos en guerra, dos gobiernos que son españoles. O sea, José I era rey de España y las juntas patrióticas que se habían constituido a lo largo de toda España y que tenían la Junta Central, que era en Cádiz, pues con la idea de crear una lucha, o sea, un movimiento y aquí hay una gran duda, porque luego ya lo voy a poner en cuestión, es que se habla de que se produce la revolución liberal en España. Yo no estoy tan seguro que en la guerra de la independencia produjera una revolución liberal y que fueran los liberales los que habían conseguido la independencia, porque en las juntas patrióticas había muchos más absolutistas que liberales. Y entonces eran todos los españoles, los absolutistas y los liberales los que habían empezado. También estaban los liberales, como estaba, bueno, ahora ya se me olvidó. Bueno, en un gobierno, en el siglo XVIII, habíamos visto que el ministro de Hacienda era Cabarrús y Cabarrús era ministro de José I, o sea, y luego estaba, bueno, que no está, es que no está. Sí que, bueno, luego me sale el nombre, porque lo tengo apuntado por ahí. Bueno, entonces el problema está en que había que financiar en los dos estados. Y resulta que los dos cobraban impuestos a los mismos. Quiere decirse que los ciudadanos estaban financiando, a los ciudadanos dentro de España, estaban financiando al Estado de José I y estaban financiando al Estado de los otros. José I no traía, Napoleón no trajo financiación. O sea, se cobró durante toda la guerra de la independencia se cobró de los impuestos que cobraban los franceses a los españoles. Vamos, los afrancesados a los españoles. Digo los afrancesados porque también había españoles dentro del gobierno. O sea que, bueno, esto es importante también tener en cuenta porque una guerra civil tiene que financiar a dos estados. Y todo el siglo XIX es una guerra civil permanente. Bien, la otra fase, la deuda pública entre 1814 y 1833. Pues esto es ya una vez que ya ha desaparecido Napoleón, ya se ha conseguido el triunfo sobre Napoleón, pues ahí ya solo queda un estado y tiene Fernando VII como rey. Hay quien dice que Fernando VII lo primero que hace al incorporarse es hacer un juramento de fidelidad a la Constitución de Cádiz. Esto la gente no se acuerda de que Fernando VII juró la Constitución de Cádiz al incorporarse a la corona, es decir, que era
constitucional. ¿Por qué luego después se hace absolutista? Pues también por las guerras entre una forma y otra de administrar el Estado. Bien, pues durante este tiempo ya hay intentos, hay un proyecto de Stoichkov, que es un ministro de Hacienda, en octubre de, 1815 para arreglar el tema de la deuda pública. Y lo primero que hace es repudios de la deuda de Holanda desde Carlos III y Carlos IV. Ya hemos dicho que la deuda eran títulos de propiedad que habían dado los que habían aportado dinero al Estado en un tiempo y eran títulos de propiedad. Luego, por lo tanto, si eran títulos de propiedad, había que pagarle los impuestos. Esto, los intereses, perdón, todos los años hay que pagarle los intereses. Reconociendo además esa deuda que si era perpetua, había que mantenerla y si era amortizable, pues había que amortizarle había que devolverle el principal en su tiempo correspondiente. Bueno, pues lo primero que hacen es repudiar toda la deuda que se había contraído con Holanda, porque habían sido los que habían estado financiando fundamentalmente a Carlos III. Y decía que se dejan de pagar los intereses, pero claro, si dejas de pagar los intereses, ¿qué pasa? Dentro de los mercados ya nadie te va a prestar dinero. Y entonces se cierran los mercados de deuda pública en Europa. Y se cierran los mercados no solo en Europa, en España no había suficientes mercados después de toda la guerra de la independencia, pero lo poco que había, porque sí que hubo que no sé si tengo el nombre por ahí puesto, sí, está aquí abajo puesto, Alejandro Aguado, es un financiero español que estaba radicando en París y desde allí estaba financiando a España durante todo ese tiempo. O sea, quiere decirse que no solo era deuda, o sea, era aportación del exterior, pero no solo de extranjeros, también de españoles que estaban fuera y tenían los negocios en el extranjero. Si se cierran los mercados, pues ya no hay posibilidad de pedir dinero. Y si tenemos un sistema de administración en el que tenemos más gastos que ingresos, ¿qué pasa? Pues quiebras y no puedes hacer los gastos que tenías. Y los gastos estaban desde los pagos al ejército, pagos a los funcionarios y gastos de la monarquía y de la administración. Entonces, ¿cuál es la solución? Una de las soluciones que habíamos dicho para financiar el Estado, pues son los impuestos. Pues entonces, hay un intento, que hay una reforma fiscal, se trata de hacer una reforma fiscal para cambiar todo el sistema de impuestos en ese tiempo, y es Garay, que es otro ministro de Hacienda, y que pretendía igualar, o sea, cobrar los impuestos suficientes para igualar los gastos con las rentas de la tesorería. La deuda de 1820 había aumentado hasta 14.021 millones de reales. Hemos visto que seguía aumentando con respecto a la que. Bien, el tercer punto he puesto guerra entre absolutistas y constitucionalistas. ¿Por qué? Es el periodo en que entre 1814 y 1833 de Fernando VII, cuando está Fernando VII de rey, y es cuando también está lo de Riego, lo del levantamiento de Riego, de Torrijos, etcétera. Todos son, bueno, más hay los que habían sido Espocimina bueno, había otro también de los guerrilleros en tiempos de la guerra de la independencia también se habían levantado contra la monarquía. Y precisamente tampoco se sabe si exactamente esos guerrilleros eran liberales o no eran liberales. Lo cierto es que había un levantamiento contra la monarquía absoluta. Eso es lo que llevó luego después a que Fernando VII acude a Francia y cuando ya se había restaurado la monarquía también en Francia, pide la llegada de los famosos 100.000 hijos de San Luis y consigue restablecer el orden y mantener su poder hasta el final, hasta su muerte. Pero todo ese periodo
digo, hay guerra entre absolutistas y constitucionalistas. Y eso, volviendo a lo de antes, una guerra civil es una guerra civil, pues tiene que tener dos financiaciones. Luego, el cuarto punto es quizá el cuarto más importante que ocurre en este periodo. Y son todas las guerras de América y la separación de América del Estado central español. Yo sigo poniendo independencia americana porque se separan, se separan de España y ya no. Es importante tener en cuenta que en la Constitución de Cádiz se considera como España territorio, bueno, eso me parece que lo ha dicho alguien aquí, lo dijo José María. En la Constitución de Cádiz está puesto que España es todo el territorio español de la península y de América. Porque América eran ¿no? Cuatro virreinatos. Virreinatos, quiere decir que se consideraba que aquello era territorio español. Y dice además, textualmente, lo dice textualmente la Constitución de Cádiz, los españoles son todos aquellos que viven en territorio español, en la península y en América. Bueno, el problema está en que cuando ya lo contó José María también, esto lo de, bueno, no, es que lo contó Paco aquí, cuando, cuando Riego, el levantamiento de Riego es el levantamiento del ejército que iba a embarcar en los barcos que habían comprado no me acuerdo quién era, a Holanda, me parece, o a Italia, no sé. Eran unos barcos que estaban medio destruidos y que se hundían, y entonces los soldados decían que ahí no se iban a América en esos barcos. Y entonces se levantan contra eso, ni siquiera podemos mandar tropas, con lo cual es que esto nos lo dio, la charla esta nos la dieron en la tertulia de Valdemorillo y era sobre el tema de las guerras estas y Paco las titulaba, las guerras de América fueron guerras civiles, porque allí eran solo guerras entre americanos que eran partidarios de seguir, o sea, eran entre criollos criollos y mestizos, o sea, quiere decirse que eran entre ellos, y Paco por eso la- las, las titulaba también como guerras civiles en América. No era una guerra contra España, sino era una guerra entre ellos, que querían tener su autonomía independiente. Bueno, el problema de separarse todos estos estados, vamos, todos los estados de América de España para lo que es la deuda pública va a afectar fundamentalmente porque dejan de llegar las remesas que venían de América durante todo el tiempo, desde Felipe II, Carlos V, Felipe II, Felipe III, todo. Cada vez que venían las remesas de América, pues eh, se conseguía paliar parte de los problemas de deuda pública y parte de la financiación del Estado. Eh, Hay que tener en cuenta que estas remesas que decimos era ya lo he dicho ya varias veces, pero por si acaso vuelvo a repetirlo, la carrera de Indias, que es todo el negocio que hay entre América y la península, es un negocio privado, son las personas que están haciendo negocios, exportan desde aquí hasta allí productos e importan de allí hasta aquí productos. Y entonces es como un comercio entre una zona y otra. Y entonces, ¿qué es lo que quería, qué es lo que el rey, o sea, la monarquía tenía? Pues había considerado en las leyes que el 20% de la renta que produjese ese negocio de la carrera de Indias era para el Estado, o sea, para la monarquía. Entonces, al no llegar ese 20%, pues perdimos impuestos que venían del mercado internacional. Es importante tener en cuenta esto porque sí es verdad que todos los gastos que tenía el Estado español al tener los virreinatos y eso allí, pues dejó de tener los gastos, pero como el saldo
que cobraba, el saldo que se llevaba al Estado era el 20% de ese negocio, pues entonces se perdió. Esto va a hacer que también la deuda pública durante este periodo pues, vaya a aumentar o por lo menos está descabalada. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que necesita el Estado? La otra fórmula de cómo acudir a, para solucionar ese déficit que había entre gastos e ingresos. Pues era el otro modelo de financiación, que es el buscar los créditos en Europa, créditos internacionales. Y entonces y son créditos a corto plazo que se consiguen en el exterior. Y entonces aquí es donde vamos a conocer pues, cantidad de banqueros importantes como van a ser los Rothschild, los Lafitte, los Pereire, etcétera. Y este que decía yo, Alejandro Aguado, que era español, que estaba en París y también estaba haciendo negocios. ¿Qué ocurre con con estas deudas de créditos a corto plazo? Pues que es que como son préstamos, aquí no estaban dando títulos de deuda y títulos de propiedad, sino que eran créditos, o sea, préstamos. Y todos los préstamos, estos banqueros por miedo a eso los dan, pero cobrando un tipo de interés mucho más alto que el que se pagaba con la deuda pública. Venía a ser entre el 3 y el 4% los intereses de la deuda pública, pues estos podían cobrar 10, 12, 14, 20 o 30%. Esto, para que sepamos el gran problema que se nos va a producir. Estamos en 1833 todavía. Y entonces, bueno, aquí he sacado lo de Ayacucho. Bueno, en la cuarta fase son cuando empiezan a producirse los intentos de arreglo de estas. El conde de Toreno propone una conversión de la deuda y consolidación de los intereses impagados. Es decir, la deuda, teníamos los títulos de deuda que se habían emitido, pero durante muchos años, con consecuencia de todas estas guerras y todo este déficit, estuvieron muchos años sin pagar intereses. Y sin embargo, estaban contabilizados sus intereses, que era deuda que se había aumentado. La deuda eran los títulos originarios más los intereses impagados. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que cuanto más años estás sin pagar, pues decir, vamos a suspender los pagos de los intereses, sí, pero cuanto más años estás sin pagar, luego tienes más deuda. Que ya lo que decía yo el otro día, lo de la trampa de la deuda. Entonces, intentan, la primera fórmula, por otra vez volver a hacer una reforma fiscal. En este caso es Alejandro Mon, que era el ministro de Hacienda, pues intenta hacer una reforma fiscal para conseguir mayores ingresos. Pero la reforma fiscal, hasta que no vienen, luego después mucho, hasta finales, hasta ya la restauración no se va a conseguir intentar otras reformas fiscales y esta reforma nunca llegó a satisfacer las necesidades. No había forma de cobrar más impuestos de los que estaban. Y aquí es donde entramos ya en este 1834, es cuando está ya la Primera Guerra Carlista. O sea, que ya estamos otra vez en guerras civiles, y en guerras civiles con dos financiaciones y con los gastos extraordinarios que hay que asumir. Entonces pasamos a la última, a la segunda dice, con la reforma fiscal no hemos conseguido cuál es lo que tenemos que hacer, pues es cuando se les ocurre, vamos, ya lo había hecho, ya se había hecho en tiempo de Carlos IV y eso, pero se habían hecho desamortizaciones, pero aquí viene la desamortización importante de Mendizábal, que, que es la que trata de conseguir, pues a base de los bienes de la Iglesia, expropiarlos y luego después, digo expropiarlos porque tuvieron que pagar
indemnizaciones, que coste, no, o sea, no es que se los quitaban directamente, o sea, se indemnizaba también a los propietarios. Claro está, se indemnizaba a unos valores que no correspondían al valor que luego después. Fijaros cómo está todo en las columnas, el número de fincas que son afectadas, y hay un valor de tasación de las fincas y hay un valor de venta. Fijaros, el valor de tasación total al final abajo, en la línea de abajo, pues está en 2.152 millones. Estos son reales, reales en 2.152 millones, y el valor de venta son 4.873. Aquí está especificado este cuadro. Este cuadro son tomados todos de los investigadores que han estado haciendo todos estos trabajos de investigación, y yo me he aprovechado de sus trabajos para trasladar aquí los cuadros. O sea que todos estos datos son datos oficiales están en los archivos del Histórico Nacional, y tú vamos, ellos los han sacado de los archivos. Pues era al clero secular, al clero regular, y luego foros y censos, porque tenían ellos a la orden de San Juan, censos redimidos. Todo esto son distintos conceptos de a quién se les expropiaba las tierras. Pero el valor de venta, que son 4.873 millones, no está recibido en metálico, está recibido en metálico y en papel. Quiere decirse que papel eran deuda pública o billetes del Estado. Quiere decir que se estaba absorbiendo, o sea, eliminando deuda pública antigua que había, pues a base de esto. Deuda que tenían precisamente los propietarios, los que compraban los bienes, los que compraban, pues que normalmente fueron pues los grandes terratenientes, y la nobleza y los grandes terratenientes son los que compraron las tierras. Luego después dicen que la desamortización buscaba un problema de arreglar la agricultura en España, y no es cierto. O sea, la desamortización la llevaron a cabo para arreglar un problema financiero del estado de financiación, no para arreglar la agricultura. Porque de hecho no solo no arreglaron la agricultura, sino que la estropearon más. Porque, ¿qué ocurrió? Que las tierras que estaban baldías por de los curas, pues siguieron baldías. Sí, habían cambiado de dueño, pero seguían sin explotarse, y los agricultores, el problema de la agricultura en España va a durar hasta el tiempo de Franco. O sea, quiero decir, que, nosotros ahora mismo no tenemos problema del campo. Y no tenemos problema del campo porque los pueblos se vaciaron y se vinieron a las ciudades en los años 50, en los años 60. Si hubieran seguido viviendo todos esos que se vinieron a las ciudades en el campo, seguiríamos con el mismo problema que tenían en medio. Esto en la Edad Media, desde la Edad Media hasta ahora, hasta la época de Franco. Quiere decirse con eso que esto es una teoría que precisamente es una de mis tesis que yo he estudiado, porque yo me dedico a estudiar el urbanismo y el proceso urbano de los países. Y hay quien está hablando de la España vaciada, pero la España vaciada es una forma de arreglar la economía dentro del país. No. Porque la agricultura ha dejado no necesita tener el 50% de la población trabajando en el campo, sino con el 2% o 3% tiene suficiente para sacar la misma explotación y la misma producción. Es decir, ha aumentado la productividad del campo a costa de que los campesinos han tenido que venir a vivir a las ciudades, a trabajar en la industria y en los servicios. Y este es un proceso mundial que ocurre en todos los países. Bien, pues decía que, bueno, el total, ya veis que de toda Pero hemos dicho que teníamos 14.000 millones de deuda pública, con lo mucho que pudieron arreglar estos con la desamortización, era 4.800. Quedaban 10.000 todavía.
Es decir, este intento de arreglo de la deuda pública con la desamortización no se consiguió tampoco. Y pasaríamos a la fase quinta, y es cuando buscan otra fórmula, otras fórmulas de arreglo de la deuda. Y es donde nos encontramos a dos intentos en este periodo, que es uno realizado por Bravo Murillo y otro realizado por García Barzanayana, pues uno en 1858, 51 y otro en 1867, a final del periodo. ¿Qué se pretende? Bueno, lo primero que se pretende es conseguir abrir los mercados financieros. Y entonces, para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo primero es reanudar los pagos de intereses, porque si no pagas los intereses a los que han debido, pues nadie va a comprar títulos de deuda ni a prestar, ni a hacer préstamos, porque dicen, no me van a pagar. Y entonces, si no me van a pagar, pues no compro. Entonces, para poder abrir los mercados financieros y que puedan acudir aquí los que tienen recursos financieros puedan comprar deuda pública, o los que tienen dinero puedan comprar esto, hacer préstamos. Entonces, abrir los mercados financieros es importante. Entonces, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es que en este periodo es cuando empiezan los procesos de industrialización. O sea, nosotros eh, en Europa ya estaban los franceses, los alemanes, los ingleses, ya habían hecho la revolución industrial, pero nosotros con tanta guerra no nos había dado tiempo ni siquiera montar talleres de, de arreglo de fontaneros. Bueno, quiero decir que entonces empiezan a hacer. Si yo tengo un plano de toda España de esta época, y no había carreteras, no había ferrocarriles. Y España tiene una costa muy grande, pero tampoco había puertos. Entonces faltaban todas las obras públicas que decía eh, este hombre antes, sigo sin acordar. De las funciones del Estado. O sea, entonces empiezan los procesos de obras públicas y la construcción de ferrocarril. Bueno, en este periodo volvemos a considerar la deuda perpetua y amortizable. ¿Cuál es el problema para poder pagar los intereses? Lo primero, claro, estaban interrumpidos desde 1836 sin pagar. Pero lo primero de todo, que con lo que se encontraba Bravo Murillo, bueno, Bravo Murillo primero fue ministro de Hacienda cuando estaba el general Narváez de presidente del gobierno. Aquí estaríamos en la parte, luego después voy a hablar de ello, pero de la época de los generales, cuando está desde Espartero hasta Prim, son los que van a gobernar de todo este tiempo. Pero durante ese tiempo también hay civiles, como es Bravo Murillo, que, vamos, son primero que era ministro de Hacienda, pero luego después le nombraban presidente del gobierno. Entonces, cuando Bravo Murillo es ministro de Hacienda, hace los primeros estudios para poder detectar cuáles eran el valor real de la deuda pública y saber quiénes eran los acreedores y cuánto aparecía el nominal que tenían cada uno de los acreedores. Tenía que saberse, porque sabemos, tenemos que pagar intereses, pero no sabemos de quién, porque estaba durante el mercado. O sea, como los títulos de deuda están en el mercado, pues se compran y se venden. A lo mejor la primera emisión de deuda fue un señor el que la dio, pero luego después se la vendió a otro industrial o a otro banquero, y entonces había que saber. Todo este trabajo lo hace Bravo Murillo, de hacer toda la recapitulación de cuál era y esto viene a la unificación, dice. Entonces, ya separa la deuda perpetua de la deuda amortizable. Pero de la deuda amortizable, inclusive, vamos, había cantidad de tipos de deudas, según las épocas y según las monarquías, porque ya digo que había deuda pública desde el tiempo de los reyes católicos hasta esta época. O sea,
había gente que tenía deuda pública de Isabel la Católica, o sea, y él la tenía en propiedad, porque eran los juros. Luego después, sí, ya con el tiempo dejaron de hacerse juros, ya con Felipe II todavía se seguían haciendo, y con Felipe IV, o sea, pero dejaron de hacerse juros, pero aunque fuera amortizable, había que devolver. Esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Los costes de mantener deuda pública tiene dos tipos de costes. Uno, el pagar los intereses, es un coste que tiene la deuda pública, pero otro coste que tiene para las finanzas es devolver el principal. Cuando llega la fecha de amortización, a 5 años, y a los 5 años tienes que devolver 3 millones de reales. ¿Por qué? Ya lo han puesto. De 3 millones que tienes que sacar de la tesorería. Y si no los tienes, ¿cómo los devuelves? Entonces, sé que seguían teniéndolos también. Entonces, habían convertido muchos de los de deudas amortizables, pues habían convertido en perpetuas o semiperpetuas. Y entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues que he puesto en la DES es la unificación de toda la deuda perpetua en un solo tipo de deuda y hacerla amortizable al 3% de interés. Esto es importante, ahora lo vamos a ver, que tiene que hacer, saber el valor de la deuda. Porque claro, una cosa es el valor de cuando la emitió el Estado y la compró el primer acreedor. Pero luego después, al vender, a haber mercados, puede haber subido de precio o haber bajado de precio. Y entonces puede haber aumentado la deuda o puede haber disminuido el valor nominal. Entonces, pero esto es el valor nominal. Entonces, lo importante no es el valor nominal, lo importante es el valor real, el valor por el que se ha comprado y se ha vendido la deuda. Y entonces él utiliza este argumento para reducir los valores nominales de la deuda, porque él hace la aplicación de poner los valores reales, los que se estaban cotizando en el mercado financiero. Con eso había una reducción del nominal, que es importante porque los intereses se pagaban en función del nominal. Y entonces, si reduces el nominal, pago menos intereses. Y otra de las cosas que se hace, pues es una reorganización de la Dirección General de la Deuda, porque el problema de la administración no es tanto, vamos, son los hechos reales de contratación, pero luego después quién lo administra y quién lo lleva. Entonces aquí es donde adquiere importancia toda la organización interna de la administración pública y todos los funcionarios que van a gestionar todo esto. Luego, sin funcionarios no podría funcionar. La propia palabra dice el Estado. Este es lo que he llamado que todo este periodo es el régimen de los generales. Desde Baldomero Espartero, que es el que fue el primero, nada más terminada la guerra bueno, cuando estaba la madre, María Cristina, de regente, pues ya estaba Baldomero Espartero. He puesto al general Narváez porque el general Narváez, bueno, hay que decir que todos los generales que actúan en este periodo, quitando a O'Donnell, me parece que era O'Donnell, sí, O'Donnell había sido absolutista, pero todos los demás generales que van a gobernar, todos eran constitucionalistas. O sea, hay que tener en cuenta que ¿y por qué? Pues porque, entre otras cosas, porque los militares eran de las personas más ilustradas que había, porque venían de la clase más ilustrada dentro del país, o sea, que eran de los que tenían más capacidad de conocimiento y ellos pues se habían educado en el ambiente más liberal de Europa, ¿no? Y entonces eran todos constitucionalistas. Yo no digo liberales, llamo constitucionalista, porque lo que realmente existía era una monarquía constitucional,
que es lo que se pretendía conseguir durante este tiempo políticamente. ¿Por qué? Es monarquía constitucional en la que el rey sigue siendo el rey por derecho divino, pero tiene que acogerse a una constitución aprobada en el Parlamento. Era al estilo de lo que los ingleses habían hecho y lo que luego los franceses, cuando restauran la monarquía, después de Napoleón y eso, vuelven a poner que es una monarquía constitucional. Hoy la monarquía constitucional de ahora, bueno, eso José María nos puede dar más lecciones de eso. No, la constitución de ahora es todavía más constitucional, en el sentido de que ya el poder del rey no viene de Dios, sino viene del pueblo. O sea que, bien, en cualquier caso, había puesto al general Narváez porque es que siendo primer ministro, general Narváez, es cuando Bravo Murillo hace el primer intento. Y el último, García Llana, bueno, no me sale el nombre, pues era en tiempos del general Prim. Bueno, general Prim porque es el último que hay en este periodo de los. Y es cuando estalla la revolución de 1868, la hacen también los generales. La revolución de 1868 la hacen los militares para traer otro rey, para quitar a Isabel II, pero para traer otro rey. No era para hacer una república. La revolución de 1868 no pretende poner una república, sino cambiar de dinastía monárquica. Bueno, pues trajeron a Amadeo de Saboya, que luego después fue rey de Italia. O sea que, bueno, ¿quiénes gestionaron todo este tema durante este periodo? Pues Alejandro Mon, que fue el que había pretendido hacer la reforma fiscal. Bravo Murillo, que también continuó con el sistema fiscal de Alejandro Mon, y Ramón Santillán, que fue gobernador del Banco de España. Ha puesto a Ramón Santillán, hubo otros antes, pero fue el gobernador del Banco de España. Y es que durante este periodo va a empezar a tener importancia el Banco de España a la hora de resolver los problemas financieros. Veremos que cuando adquiere importancia fundamental va a ser el tiempo de la restauración, ya en tiempos de Alfonso XII. Pero aquí ya empezaba a tener importancia. El proyecto definitivo de Bravo Murillo, pues estaba en lo que, parte de lo que ya he hablado de ello, pero era conseguir valorar la deuda acumulada, que era 12.631 que él había estimado. Supongo que 12.531 era la deuda reduciéndola ya, porque habíamos visto que estaba en 14.000 y pico, o sea, que él consiguió reducir 2.000 y pico ya solamente con la reducción de los nominales. Consistía en que todos los títulos tuvieran un solo tipo de deuda, y era deuda interior, o sea, deuda española al 3%. Bueno, lo comenzó Bravo Murillo de ministro de Hacienda, se paralizó y luego hasta que no fue primer ministro, pues no lo arregló. Se dictó el reglamento en 1851 y bueno, a todo esto, para poder hacer toda esta reforma, tuvo que reunirse con todos los acreedores, como yo que serían las juntas de acreedores, porque todos los acreedores no podían estar, pero la junta de acreedores, pues como ocurre cuando hay una suspensión de pagos en una empresa, pues aquí 3/4 lo mismo, tienes que reunirte con los acreedores y los acreedores aceptan o no aceptan esas propuestas que están en el registro, o sea, podían no aceptarlas. Y si no las hubieran aceptado, no se hubiera producido. Por más que hubieran hubieran publicado una ley, si la ley no la quieren cumplir, pues entonces no sirve para nada la ley. Esta es otra de las historias del sistema constitucional y el sistema de las leyes. Hay que saber que las leyes hay que hacerlas cumplir. Si no las haces cumplir, no sirven para nada.
O sea, eso es así de claro. O sea, tú puedes poner el impuesto de la renta, pero si nadie quiere declarar la renta, no cobras. No, el Estado no cobra. De entrada no cobra. Puede meter en la cárcel a quien le dé la gana, pero de entrada no cobra. O sea, que quiere decirse que cuando haces una reforma, o está de acuerdo la población, o si no, no se produce. Y entonces, este es el gran problema de cuando la gente habla de solucionar los problemas con revoluciones. Con revoluciones no solucionan los problemas porque de entrada deja de cumplir la gente las leyes. Bueno, yo decía aquí que la justicia de este arreglo de la reducción estaba basada en el hecho de que valores ya lo he dicho, ¿no? Que los valores nominales en el mercado estaban a un valor más pequeño. Y entonces era justo, o sea, poner en el nominal el valor que tenía hoy y no en el nominal el valor que tenía hace años. Bueno, aquí se ve, ahí los años que dura la reforma, pues se ve que si cogemos la última columna, la de sobre Producto Interior Bruto, vemos que desde a principio, antes de la reforma, era el 91% la deuda era el 91% del Producto Interior Bruto y bajó hasta el 62 en el 55 y estuvo baja hasta casi hasta el 67. Entonces es cuando hacen la otra reforma para, y es cuando estalla la revolución del 60. Aquí está puesto en gráficos. Y aquí he puesto una fotografía para que veamos los principales financieros todo del desarrollo industrial en España durante este periodo es cuando los que iniciaron, o sea, se inicia todo el proceso de revolución industrial de Europa, pues se empieza gracias a las finanzas que van a aportar pues, señores como estos, por ejemplo, los Rothschild, eran una familia originariamente eran alemanes, ahí es donde está la casa, esa es donde era la casa originaria de la familia en Alemania, en Frankfurt, pero luego después tenían derivaciones, porque había Rothschild en Inglaterra, Rothschild en Alemania y Rothschild en Francia también. Y luego los otros son los franceses, los hermanos Pereire, que todos estos son los que financiaron fundamentalmente los ferrocarriles. Y eso está en la parte de deuda pública que yo decía el otro día que sí que tenía que hacer el Estado con préstamos porque la industrialización estaba permitiendo unos ingresos mayores y un crecimiento del Producto Interior Bruto. No la deuda para pagar gastos, sino la deuda para hacer inversiones. Bueno, y españoles también había. Y ese, por ejemplo, Marqués de Salamanca es uno de los financieros importantes que participó en casi todas las industrias, aparte de urbanismo y del barrio de Salamanca, pues fue de los ferrocarriles y de los puertos y barcos, navieros, todo, vamos. Este hombre se arruinó, me parece que fueron 3 o 4 veces, pero seguía siendo millonario. Y este era el mismo, o sea que no eran con él. Bueno, la frustración de los proyectos de Don Murillo Barcelona Llana, pues la consecuencia de que por qué se frustró luego después, porque sí que estuvo funcionando un tiempo, pero se acaba frustrando. ¿Por qué? Porque la limitación de los ingresos previstos por la reforma de Mon, o sea, la reforma fiscal de Mon, que habíamos dicho, no era suficiente para atender a un Estado moderno. Había que hacer una reforma totalmente nueva. La reforma de Mon fundamentalmente lo que hizo fue poner impuestos sobre los consumos, es decir, lo que sería el IVA ahora, ¿no? No, el IVA es más que los consumos, también es de la inversión, es de los impuestos. La de Mon era sobre los consumos. Esta es una de las razones, pero otra es la incapacidad de los gobiernos para contener los gastos. No eran capaces de arreglar los gastos. Arreglar los gastos es que seguimos teniendo, hay que tener en cuenta que seguimos teniendo, y esto llega hasta nuestros días, que no son los gobiernos capaces de contener los gastos, porque nosotros seguimos teniendo 8.500 ayuntamientos en España. Tenemos 50 y tantas provincias, tenemos
Cuando estalló la crisis del 2008, los franceses unificaron provincias, los italianos redujeron ayuntamientos, los alemanes bajaron hasta 23 o 23 o 32, no lo sé, pero solo ayuntamientos 32. Desde Alemania, si Alemania tiene el doble de provincia, o sea, de población que nosotros, y tiene 32 ayuntamientos. Es que aquí nosotros, ¿por qué tenemos 8.000 ayuntamientos? Es que los ayuntamientos aquí en España son los de 1835, que es cuando lo hicieron, y las 50 y tantas provincias son de 1835 y las 17 autonomías son de 1835. No, no son de 1875 porque son de 1978, pero realmente las autonomías son las que había entonces. Porque, bueno, pues esta es otra de las cosas. Si no reduce los gastos de la administración, pues difícil vas a poder. Bueno, si hablamos de policías, ya que has visto a José María, pues hay 4 o 5 cuerpos de policías. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene esta, cómo se llama la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid? Esperanza Aguirre quería también tener policía autonómica, como lo tienen los catalanes y los vascos. Entonces va y monta la Vescan. Bueno, la Vescan es una policía, porque aquí en la Comunidad de Madrid hay más. Mira, os cuento nada más que, por ejemplo, en Valdemorillo hay 36 policías. Valdemorillo, que tiene 11.000 habitantes. Pero ¿cómo puede tener 36 policías? Porque solamente tenía 7 u 8, pero les metió toda la Vescan, y entonces llegó un momento que se pusieron de acuerdo los policías municipales, y entonces organizaron los turnos, y entonces había un policía municipal que vivía en Canarias. Solamente venía un día a la semana y hacía todo el turno en toda la semana. Bueno, pues todo esto, que veamos que estos errores que vienen de antiguos siguen estando todavía, ¿sabes? Y luego la capacidad de presión de los acreedores. Los acreedores negociaban con ellos, pero ellos tenían un poder mucho más grande que tenía el Estado, y entonces no podía. O sea, ellos tenían más fuerza para llevar el asco a sus sardinas que no el Estado. Y la inestabilidad. Bueno, era en la última, la revolución la última fase, que es la de la restauración. Hasta la restauración, bueno, pues también tenemos que pasamos por la Revolución de 1868, el Sexenio Democrático y Primera República. En el Sexenio Democrático, que incluye la Primera República, está metido en eso, se multiplicó por 3 o por 4 la deuda pública. Y luego, hasta la restauración de la monarquía, ya en 1874, es cuando vuelve a regularse. Pero a final del año, a final del periodo, volvemos a tener las guerras de independencia con el de Cuba y Filipinas, y entonces volvemos a estropearlo. Bueno, aquí vemos el gráfico de la deuda sobre el presupuesto. Fijaros que ahí, en los periodos hasta 1898. Quitando la época de 1874-75, que es la restauración, pues era tremendo. Bueno, y sobre el Producto Interior Bruto, pues ya veis que llegamos a tener hasta el 160% sobre el producto de la deuda pública, el 160% de deuda pública. Pero es que, ¿sabéis cuánto tenemos ahora? Pues casi 170% del Producto Interior Bruto. O sea, quiere decirse que estamos en la situación, ahora mismo estamos en la situación peor que hasta España de deuda. Y esto es grave porque el Estado no puede mantenerse. Ya he dicho antes que los Estados se hunden cuando se hunde su financiación. Y no hace falta hacer revoluciones, ni repúblicas, ni monarquías, ni dictaduras, ni nada. Si no tienes dinero, se hunde el Estado. Bueno, aquí he puesto
Sí, termino un momentito. Aquí es que aquí es importante porque aquí es cuando el Banco de España empieza a tener participación en la gestión financiera. Primero, que se hace gestor del gobierno. Segundo, que es el que adquiere el monopolio de la emisión de billetes y de monedas. Y luego el control y el control de la masa monetaria. Esto, si no hubiera habido la guerra de Cuba y Filipinas, pudiera haber sido el inicio de la solución. Y ahí terminaríamos. Bueno, yo no, ya termino. Bueno, conclusiones personales. En el siglo XIX hay una inestabilidad política que no permite ninguna economía para nada. El fin del antiguo régimen es importante saberlo, lo que he dicho. Desde el momento que se acaban las finanzas, se acaba el régimen. Hubo una revolución liberal, lo pongo entre paréntesis porque yo no creo que hubo revolución liberal, por más que digan los progresistas. La revolución industrial exigía cambios institucionales fundamentalmente, que no se hicieron. Instituciones políticas, como eran las constituciones, que fueran adecuadas y que se cumplieran, porque esa es la segunda parte, que se cumpla. Instituciones económicas es financiación del nuevo régimen, tenía que haberse establecido y haberse hecho. En realidad empezaron a hacerse, pero a finales del siglo XIX. Y sociales, instituciones sociales, cuando existen nuevas clases dominantes y productivas, porque es que el problema aquí es durante este periodo, para mayor interés, es cuando ya empieza a surgir, con toda la revolución industrial, empieza a surgir la lucha de clases entre las clases de trabajadores y capitalistas. Y capitalistas. Bueno, y vuelvo a decir lo mismo, España comete el error de importar ideologías exteriores y no desarrollar las propias, como pudo hacer con las de la Escuela de San. Con esto, toda la bibliografía y el fin de la cuestión.